Hola, hola a todos. ¿Me escucháis en casa? ¿Me oís? ¿No me oís en casa? Sí, vale. Bien, vamos a empezar entonces la 10ª y penúltima tutoría de comunicación oral y escrita en lengua española 1 del grado en estudios ingleses, cultura, bla, bla, bla. Y comunicación oral y escrita en español 1 del grado en lengua y literatura españolas. Una compañera, no la veo aquí, quizá esté en casa, me pidió en nombre propio y de todos que hiciésemos una clase más. El otro día acabamos con bastante retraso, entonces vamos a hacer una clase más que va a tener lugar mañana, día 12 de enero, a las 7 de la tarde, en el aula 3 del Centro Asociado de Madrid, Gregorio Marañón, para los que estéis presencialmente. Y es un aula AVIP, entonces también la podréis seguir en directo por internet mañana a las 7, hora peninsular y balear española, Greenwich Meridian Time +1, no lo digo para la gente del Perú y la gente de América, que tengan en cuenta que no va a ser a las 8:30 hora española, a las 7, entonces a la 1 del mediodía en el Perú. Mucho calor en Lima, es la hora del almuerzo, pero ¿qué le vamos a hacer? Se adelanta un poco y total, la quinoa se puede comer a las 12:30 y estar en clase a la 1. Vale, L. López y M. Flow están escribiendo en mayúsculas, no es necesario que escribáis en mayúsculas porque se considera que son gritos, pero bueno, pues muchas gracias, entiendo que es entusiasmo. Paso a la hoja de firmas para que fijéis los que estáis aquí. Y nos quedan 4 cosas por hacer y hoy pues intentaremos hacer 3 y mañana la 4ª. Son 49 diapositivas. Hoy hablaremos de la prueba de evaluación continua, haremos la corrección de la prueba de evaluación continua para que podáis ver y si tenéis alguna duda, con alguna pregunta. Ha habido menos incidencias que con la primera, precisamente se trata de aprender y sobre todo de no enfrentarse en el examen por primera vez a unas preguntas de tipo opción múltiple, como las que había en la primera parte de la segunda PEC. Como habéis visto, en la primera PEC había solamente 3 preguntas de 4 opciones, en la segunda PEC había 7 preguntas de 4 opciones, en el examen va a haber 28 preguntas de 4 opciones. En la primera PEC teníais 8 días, 10 días para hacerla, la segunda PEC teníais 4 días lectivos, aunque en realidad días naturales teníais muchísimos más porque estaban las vacaciones por en medio. En el examen vais a tener 2 horas. En las PEC habéis manejado, sí, está la compañera de la clase, mañana recuperaremos una clase a las 7 en la aula 3. En el examen vais a tener 2 horas para responder a 28 preguntas y no podéis utilizar ningún material. De tal manera que tenéis que ir con el software ya instalado. La 4ª tarea, la primera tarea que vamos a hacer es la PEC, la 4ª tarea que haremos mañana es hacer un examen de años anteriores. Entonces, mañana la sesión la dedicaremos a exámenes de años anteriores. Si tenéis la oportunidad de ver esta noche o mañana algún examen y traer dudas referidas al examen, pues mañana será el tiempo de dedicarle todo lo que tengamos a resolver dudas del examen. Y además, pues remataremos el asunto de los tweets. En realidad hemos estado practicando el examen a lo largo de todo el cuatrimestre mediante encuestas en Twitter. El que lo haya seguido y haya respondido, pues ese es el tipo de
preguntas que hay en el examen porque los tweets están tomados de preguntas de exámenes de años anteriores. Y la tercera tarea que nos ocupará el final de esta sesión y lo que nos reste de la siguiente será el tema 5 completo, porque el último día fue una cosa muy rápida. Sí que os puse el vídeo y desde el vídeo podíais descargaros las diapositivas porque había preguntas en la PEC de la segunda PEC del tema 5, pero bueno, no nos dio tiempo, ¿no? De ahí que la compañera sugiriese que hiciésemos una recuperación, sugerencia que a mí me ha parecido muy atinada y dado que disponemos de aulas, pues la haremos mañana. Ele Valdizán dice: buenas noches. No entendí lo del software. ¿Para qué es? Bueno, es una metáfora. En las pruebas de evaluación continua habéis utilizado la bibliografía obligatoria. Es decir, los 2 libros que hay que estudiar, no completos, las páginas que hay que estudiar. Habéis utilizado también los documentos del equipo docente, la actualización normativa, las correcciones de erratas, y con esos documentos en mucho tiempo habéis respondido en la primera prueba de evaluación continua a 3 preguntas con 4 opciones cada una y en la segunda a 7 preguntas con 4 opciones cada una. En el examen vais a tener que responder a 28 preguntas con 4 opciones cada una, pero no podéis utilizar ni los libros obligatorios ni los materiales. Entonces, utilizando una metáfora informática, yo he dicho que tenéis que llevar el software incorporado, o sea, que tenéis que estudiar el material. No podéis consultar el diccionario tampoco en el teléfono móvil, no podéis consultar la gramática, no podéis consultar la ortografía, no podéis consultar la Fundeu. Es decir, hay una serie de herramientas que habéis aprendido a utilizar y que habéis utilizado para realizar las PEC y para hacer vuestras consultas en los foros que en el examen no vais a poder utilizar. Un microchip en la oreja, eso está prohibido. Eso está prohibido. Yo estuve una vez en el Tribunal de Exámenes en Ceuta y hay un problema con la gente que lleva dedos a la que no se le puede tocar y que tienen... Debería el rector imponer inhibidores, como en la Universidad de Zaragoza, pero bueno, eso son cosas de la Corona de Aragón y Castilla, ya sabéis que va un poco a rebufo. Bueno, vamos a dejar, era broma, bien, pero por si acaso no era broma, yo advierto que está prohibido utilizar dispositivos electrónicos para comunicarse con el exterior. Pues si os parece comenzamos con la primera de las tareas. Habéis realizado 2 pruebas, una primera prueba de evaluación continua 2017-2018, la han realizado 316 personas, el 33%. En este caso estamos en el grado en lengua y literatura española, no, en el grado de estudios ingleses, perdón. Se han corregido el 100% y hay ninguna sin corregir. La segunda prueba de evaluación en distancia la han realizado 300 personas menos y completadas. Se han corregido 368. Ya sabéis que no hay por qué responder a todas las preguntas. Podéis enviar y no hacerlas completas. Y no hay ninguna sin corregir. Cada uno de vosotros habéis recibido la nota. Una compañera preguntaba el martes por qué ella no recibía las respuestas correctas e incorrectas cuando enviaba el test. Nadie recibe las preguntas correctas e incorrectas cuando envía el test, porque claro, a uno le quedan 4 envíos y si a uno le dicen que hay 3 preguntas incorrectas y además le dicen cuáles son, pues uno en el segundo intento corrige las 3 preguntas que están mal y todo el mundo saca 10. No se trata de eso. O sea, en la universidad no se trata de obtener la máxima nota, en la universidad se trata de aprender. Luego el que obtiene la máxima nota pues le dan becas y vive mejor, pero eso es un efecto colateral, el objetivo no es sacar la máxima nota. Cada uno, uno es más competitivo, menos competitivo, encuentra la satisfacción, hay quien encuentra la satisfacción en el expediente y hay quien la encuentra en la comida y hay quien la encuentra en la lujuria, es decir, los pecados capitales son 7 y cada uno pues, tiene su favorito, ¿no? Pero la soberbia, que sería el de la competitividad,
no es el pecado por excelencia, no todos, yo la soberbia no la soy más de gula, de lujuria, pero la envidia, la soberbia, que son los pecados del que busca la nota, ¿no? Más que el conocimiento, no los he parecido. Bien, entonces, pues la prueba el 21 del 12 empezó, el 9 del 1 terminó y las calificaciones aparecían el 10 del 1 a partir de las 9 de la mañana. Ponemos las 9 de la mañana para que la gente no esté 9 por la noche esperando a que a las 12 y 1 ahí comiéndose las uvas para que salga la nota, no, para que la gente se vaya a dormir y se relaje, porque la nota no es importante. El Estado nos obliga a poner notas porque ahí es como sexar pollo, hay que clasificar, o sea, se matriculan 752 y el Estado nos pide que luego lo clasifiquemos. Y nosotros lo clasificamos. Pero el objetivo de la universidad es aprender, no es sacar notas. Bien, hay una primera parte y una segunda parte. Como en la primera hubo gente que tuvo problemas, pues ahora le hemos llamado primera parte y segunda parte, para que la gente, al leer primera parte, pues sospeche que es posible que haya una ulterior que efectivamente existe y se llama segunda parte. Aún así, había un compañero en el foro que protestaba porque él había respondido a las preguntas de la 1 a la 7 y de la 15 a la 19. Y no había encontrado las preguntas de la 8 a la 14. Muy problemático porque no había pregunta ni 13 ni 14, había 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 y luego había una 8, 9, 10 en la segunda parte. La 1 del tema 3, el fonema fricativo interdental sordo, se representa como. ¿Cómo se representa el fonema? El fonema se representa así, ¿no? Mediante una cera, es decir, no entre barras, porque es un fonema. No es el labiodental, es la F, no es el velar, sordos, fricativos, y no es el alveolar o ventoalveolar, que es la S, es el interdental, este fonema. Este fonema existe en el español estándar, aunque admite su confusión con este otro fonema. No es verdad que el español estándar obligue o sea, que la distinción entre la S y la Z sea estándar y el seseo sea subestándar. Eso no es verdad. Ambas pronunciaciones son estándar. Hay lenguas que tienen una gramática muy rígida y un estándar muy rígido, que no admite variación. Son las lenguas minoritarias y las lenguas minorizadas. El lituano, el letón, que son lenguas fino-ugrias con pocos hablantes, rodeadas de lenguas eslavas en posición minorizada y entonces tienen poca dialectalización y la gente lo aprende en la escuela como lo habla. El español, el inglés, en menor medida el francés, el italiano, el alemán, sobre todo el inglés y el español, son lenguas que admiten muchísima variedad, muchísima variación. Pero no porque lo decida la Academia o la Fundeu o la Academia Colombiana de la Lengua o la Academia Argentina de Letras, sino porque es un hecho. Es un hecho que se pronuncia de muchas maneras. Por América, no, por España. En España hay gente que sesea, en España hay gente que cecea, en España hay gente que aspira a esa imposición inclusiva, en España hay gente que le llama papa a la patata. El otro día papa con choco, una receta en televisión española en 30. No hace falta irse al Palenque para encontrar gente que habla el español. Con irse a Villaverde Bajo se encuentra uno con gente que habla, que sesea, Villaverde Bajo y el barrio de Salamanca. O sea, no hace falta salir del municipio de Madrid para encontrarse la gran variedad de, no en vano, Madrid es la tercera ciudad en número de habitantes de la República de Ecuador. Creo que ya lo he dicho. Así que son fonemas, los fonemas son del sistema, los fonemas no los pronuncia nadie y los fonemas tienen alófonos. Y según la variedad y según la posición de la sílaba, hay distintas. Pero el fonema se representa así, no se representa de ninguna otra manera. Señale la palabra en cuya representación fonológica aparece un fonema oclusivo linguovelar sonoro. Fonema oclusivo linguovelar sonoro es la G de gato, la G de gaga. Palabras, camión, no. Soroche,
los compañeros, cuando pusimos esta pregunta, discutían, es que soroche es una palabra muy rara. ¿Sabe la gente lo que significa soroche? Vale, pero me has fastidiado la encuesta porque yo quería saber, él lo sabe, pero tú eres peruano. Bien, pues el soroche, el sorochazo, es el... Sí, yo estuve en el Cusco, yo no lo sufrí, pero quien estaba comiendo conmigo le dio el golpe de chorazo y de soroche y además le saqué una foto. Es existe en inglés la palabra soroche pills, ¿no? Tú cuando vas en el Lima, antes de coger el avión te compran las soroche pills, que no valen para nada. Luego te echan las hojas por aquí por encima los camareros del restaurante, que yo creo que tampoco sirve para nada. Es el mal de altura. Es un malestar general que ni el compañero ni yo hemos sufrido y no podemos describir por propia experiencia, pero que es, ¿cómo es? Dormir solo, comer poco y caminar despacito, ¿no? Esos son los tres remedios. Dormir acompañado suele ser malo. Bien, en Colombia no se dice soroche. En Chile se dice pune. Pune. Es que tenemos un compañero chileno, un compañero colombiano, el mal de altura, el soroche. Pero aunque no sepamos lo que significa la palabra, porque somos de Burgos y en Burgos no nos da el soroche, sabemos que ahí no hay ga, ge, gi, go, gu. Entonces no hay duda, ¿no? Jalapeño. El gran país hispanohablante del mundo es México. Un homenaje a México. Jalapeño. Yo no sé lo que es el jalapeño, es algo que se come y que se lo debieron de inventar en Jalapa, que es un sitio, ¿no? Pero sé que ahí no hay ga, ge, gi, go, gu. Entonces es guedeja. ¿Qué es una guedeja? Es un manojo de pelo. Sí, un mechón. Especialmente los del caballo, pero también por metáfora de una señora, ¿no? Yo no luzco guedejas desde hace, en lo que va de siglo ya no. Bien, guedeja, es un mechón de pelo, pero no, es una guedeja. No sé lo que es una guedeja, me da igual, sé que hay que. ¿De acuerdo? Estoy pensando en el examen. No es necesario saber lo que significa una palabra a menos que la pregunta tenga que ver con el nivel léxico semántico. Si nos preguntan de fonética, con saber que G más U más E se pronuncia ge, ya está. Es que, claro, el equipo docente pone palabras que no sabemos. ¿Y cómo vamos a poner palabras que sabe todo el mundo? Pues, el compañero peruano sabía lo que era soroche. Y no lo ha sufrido. O sea, es decir, no lo sabe por experiencia. Lo sabe por... Ah, que sí lo sufrió. Ah, lo sabe y lo sabe por experiencia. Yo no, yo lo sé por comunicación. ¿Cuál de estas palabras? Pero no sé lo que es un jalapeño. A lo mejor me he comido alguna vez alguno y no me acuerdo. ¿Cuál de estas palabras consta de 5 sílabas? Circunstancialmente son 6. Informalidades son 6. Retroalimentación son 7. Transiberiano son 5. Si lo podríamos analizar y veríamos que en unos casos hay hiatos, en otros casos hay diptongos, pero por el golpe de voz también lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Es transiberiano. El fonema consonántico bilabial sonoro, barra, B, barra, se representa, ¿se entiende?, en la escritura. Esta ha provocado dudas y preguntas en el curso. Mediante la letra B y en ocasiones la W. No. También tenemos, por ejemplo, palabras como verde, donde tenemos ese fonema representado con la V que no aparece aquí. Con las letras B y V. No. Tenemos palabras como Bamba, el rey Bamba, donde se representa alemán, o Wagner, las que vienen del alemán, o Valkyria, o Bate, también, Bate, que además como está adaptada le ponemos bien, a mí es que la Valkyria o Bamba, pero Bate, sí, lo escatológico ha estado presente, lo escatológico y lo político este cuatrimestre desde el primer día. Mediante, pienso en Cataluña y en tránsito intestinal, mediante la U
V, W y B. Aquí se está nombrando a las letras con su nombre. Las letras se pueden representar mediante la grafía en cursiva o tienen también un nombre. Entonces la letra U, antiguamente la letra U sirvió para representar el fonema B, pero la Academia en la ortografía de 1741, que por suerte no nos la tuvimos que estudiar, eliminó esa posibilidad. Es decir, aquí sobra la U, de acuerdo con la ortografía de 2010, la ortografía hasta 1741, y de hecho en el primer diccionario académico todavía se puede encontrar. Y la otra opción es con las letras B, V, I. A veces la W, porque la W en las palabras que provienen del inglés no se pronuncia con el fonema C, sino como WA, como aunque mi padre decía Washington, pero actualmente decimos Washington. Estas cosas del inglés hay que tener en cuenta que si Michael Douglas es hijo de Kirk Douglas, ha habido un cambio en la pronunciación del inglés. Pues de la misma manera, en la época de Kirk Douglas había gente que decía Washington, gente que había estudiado francés. Por eso Douglas lo pronunciaban con U. Mientras que nosotros somos de la época de Michael Douglas, y entonces decimos Washington. También podemos decir water closet. Y entonces el water lo pronunciamos. Bien. Entonces no hay ninguna duda. Atención, porque las letras se pueden representar mediante la grafía en cursiva, pero también tienen su nombre. ¿De acuerdo? Aquí no hay ningún error. Aquí las letras se llaman por su nombre. Como son nombres comunes, porque todas las veces se llaman igual, se escriben en minúsculas. Señale la opción correctamente acentuado. Hasta aquí este sería el tema 3, ahora ya vamos al tema 4. Su tesis doctoral contiene un análisis léxico-semántico. Una tesis muy importante. Léxico-semántico aparece en una única palabra. Cuando se unen dos palabras para formar un compuesto y las dos llevan acento, la primera pierde el acento. Aquí el error es que el léxico-semántico se escribe así. Léxico-semántico. Si estuvieran unidas mediante un guión, entonces las dos conservarían, pero no es el caso, no hay guión aquí. Es necesario adquirir un ticket en la entrada. Y ticket lleva acento. Ticket es una palabra llana acabada en vocal. Las palabras llanas acabadas en vocal no llevan acento. ¿De acuerdo? Si hubiéramos escrito ticket, podríamos haberle puesto el acento porque entonces acabaría en consonante distinta de N y S. ¿De acuerdo? También podríamos escribir ticket sin acento y en cursiva. Pero ticket en recta, acabado en vocal, con pronunciación llana, no lleva. Se vieron afectados los tejidos musculares del bíceps y tríceps. Bíceps y tríceps aparecen sin acento, son llanas y acaban en S, pero esa S va precedida por una consonante, en ambos casos una P, y cuando la S va precedida por otra consonante, entonces hay que ponerles acento. Bíceps, tríceps, forceps llevan acento porque, aunque acaban en S, ¿de acuerdo? Esa S va precedida no por vocal, sino por otra consonante. Y nos queda la última, que es la correcta. Tras el percance y la caída, comprobaron que se había roto el fémur. Fémur es una palabra llana y acaba en una consonante distinta de N y de S. Por lo tanto, se acentúa. Y tanto en había como en caída tenemos hiatos. Por posición no habría que acentuarlas porque ambas son llanas y acaban en vocal, pero hay que acentuarlas para marcar el hiato. No se pronuncia caída, no se pronuncia había. ¿Vale? ¿No hay ninguna duda? Perdona, sí. La pregunta yo no hice en la pregunta anterior, la segunda será. Sí. No me quedó claro cuál era la correcta. No, la segunda. La segunda. Sí. La correcta es la última, con las letras B, V y a veces la W.
Vale, pero en el entendido de palabras que provienen, por ejemplo, del alemán, sí tiene pronunciación. Vale. Wagner, por ejemplo. Vale, no de origen español. La W no aparece en palabras de origen español. Váter es una palabra de origen inglés, por eso decía yo que se puede pronunciar como water closet. No es tan buen ejemplo, aunque la compañera... La verdad es que no lo sabía. Váter o what, ¿cómo lo pronuncias con el adjetivo? La compañera lo pronunciaba con B, váter. Váter, ¿y eso es correcto? Sí, en principio sí. Vale, ¿Por qué? ¿existe en el español? Váter. No, así como lo has puesto tú, lo digo. Pues no lo sé. Vale. Quiero decir, no sé si está en el diccionario. Existir, desde luego, porque la compañera la utiliza y la escribe así. Vale, no, pero que, a ver, sometiendo más, los españoles pronuncian literalmente las palabras que vienen del inglés, entonces pues pronuncian váter. Vale, pero puede ser que a lo mejor sea un préstamo que está incorporado. Sí, tendríamos que mirar el diccionario, que lo voy a mirar con mucho permiso en el móvil mejor. No sé del diccionario, seguro que aparece de alguna manera. Vale, yo es que creo que es con V. Con V. Vale. Vale, porque sea... Vale. Perfecto. Sí, a ver. Váter con acento y con V. Inodoro, primera acepción, segunda acepción, cuarto de baño. Vale. A lo mejor aparece VC. No. Sí. Váter. No. Aparece waterpolo, pero se pronuncia waterpolo. En general, cuando la palabra procede del alemán, se pronuncia con B. Cuando procede del inglés, se pronuncia como wow. Como una G con una U, digamos, con una señal local. La compañera planteaba este ejemplo, entonces yo lo he escrito así, pero en la academia no lo escribe así. En la academia lo escribe con V, que por otro lado sería Vater en alemán. Eso sería una F si procediera del alemán, pero o Vater hablando de la patria. Pero en el caso de Valkyria, lo que pasa es que Valkyria es un nombre propio, entonces no aparece en el diccionario. Wagner es un nombre propio, no aparece en el diccionario. Pero la recomendación es cuando la palabra procede del alemán, sea nombre propio, sea nombre común. Y luego hay nombres propios que son propiamente castellanos de origen germánico, Bamba, Wenceslao, que bueno, son relativamente comunes. O sea, hay un pueblo en Cantabria donde mucha gente se llama Wenceslao. Vladimir, pero Vladimir se escribirá con V, generalmente porque procede del ruso, ¿no? Un compañero dice que Kirk Douglas era ruso. Pues bueno, bien. En el diccionario aparece como Vato. Bien, pues eso. Vladimir, me suena más con V, pero no sé si se escribirá. Batio, procede del inglés, pero Batio se escribe con V, aunque en su etimología haya una W. Bueno, la compañera del váter se acaba de ir al váter, suponemos, ha vuelto. Ha habido aquí una polémica con el váter. Váter con W no aparece en el diccionario, aparece con V. Ya no sé si ha aparecido antes, no es una comprobación histórica. Pero vamos, el inodoro. La academia recomienda inodoro. O cuarto de baño. Porque en váter no aparece definido, sino que remite a inodoro. No hemos leído la definición de inodoro porque justo no estabas tú. Y por no seguir dándole... ¿Alguna duda más? Vitiza es germánico. Vitiza es otro nombre de rey godo. Los reyes godos son visigodos. Vistgoten. Los visigodos son los godos del oeste. Westgoten, visigoten. Pero visigodo lo escribimos con V, no lo escribimos, a pesar de que viene de west. De oeste, ¿no? Evidentemente, todos los que estamos en esta parte de Europa, pues occidentales somos. Los que son germánicos, pues occidentales godos. Aunque en realidad vinieron por el Danubio, tradujeron la Biblia, eran arrianos, celebraban la Navidad del 6 de enero, por eso se celebra la paz familiar ahí, es la Navidad de los godos. Bien. Pero sí, Vitiza era un profesor. Yo no entiendo por qué en la séptima pregunta la correcta es la. Bien, vamos a la sexta, si te parece. Patio en la RAE, aunque viene de un what, de un nombre, señale la opción incorrectamente acentuada. En la etimología es apasionante. Hoy estaba en Twitter discutiendo por qué es T en español y cha en portugués.
Y es porque el español lo toma de un dialecto del sur de China y el portugués lo toma del mandarín. Porque los chinos que vivían en Filipinas eran todos del sur de China. Y los chinos que vivían en Filipinas eran tan súbditos de su majestad católica como los de Lavapiés, ¿no? Los angles, se llaman los angleses. Señal de adopción incorrectamente acentuada. Jesuítico. Jesuítico es una palabra esdrújula y por lo tanto lleva acento, es correcto. Viudo. Hay personas que lo pronuncian viudo, pero por posición ahí nunca se le pone acento. Se pronuncie como se pronuncie. Jesuita. Hay personas que pronuncian jesuita y hay personas que pronuncian jesuita. Y hay personas que a veces pronuncian jesuita y a veces jesuita, según la prisa que tengan y la provincia en la que se hallen. Pero en ningún caso hay que ponerle acento. Por lo tanto, jesuita está mal acentuado. Y luego, guión, que hay personas que pronuncian guión y hay personas que pronuncian guión y hay personas que unas veces pronuncian guión y otras veces pronuncian guión, pero en ningún caso, por ser monosílabo, debe atildarse. Vamos con la que preguntaba C. García. En la séptima. Señale que el enunciado contiene un error de puntuación. Estamos en el tema 4 todavía. Vamos por abajo. Dime la verdad. Continúo diciendo, punto. Dímela antes de que sea demasiado tarde. Tenemos comillas que marcan un parlamento. En medio de ese parlamento interviene el narrador. La intervención del narrador se contiene entre dos rayas. El Parlamento está compuesto de dos oraciones. Las oraciones se separan mediante punto. Todo correcto. ¿Cuántas veces me lo vas a repetir? Es una pregunta. Lo sabemos porque el adjetivo interrogativo está acentuado y entonces lo que respecta a la puntuación es que tiene que haber un signo de apertura y un signo de cierre. Están ambos, está bien puntuada. Después del interrogatorio, el testigo, estaba muy nervioso, no pudo levantarse de la silla. Es un enunciado que corresponde con una oración que tiene un verbo principal, poder levantarse, que tiene una oración subordinada adjetiva, cuyo antecedente es el testigo, cuyo pronombre relativo es que el testigo solo hay uno, por lo tanto no puede ser especificativa, no nos indica de todos los testigos a qué se refiere. Si solo hay uno, necesariamente tiene que ser explicativa, por lo tanto debe ir precedida y seguida de coma. ¿Hay una coma entre el sujeto y el verbo principal? No, no hay una coma, hay dos, pero esas dos comas las hemos explicado porque la oración interrogativo adjetiva es explicativa, no especificativa. Hay un signo de puntuación más, que es esta coma. El orden lógico, o digamos el orden más habitual en español, es sujeto, con sus complementos, en este caso la oración interrogativo, verbo principal, si el verbo principal es transitivo, complemento directo, si hay un complemento indirecto, y si hay complementos circunstanciales de lugar, de tiempo, de modo, de resultado, los distintos tipos, irán al final. Cuando los complementos circunstanciales se anteponen al verbo y al sujeto, en este caso, hay que marcarlo mediante una coma. Es la coma que marca la dislocación. Es decir, el orden lógico, oral, coloquial, habitual sería el testigo que estaba muy nervioso, no pudo levantarse de la silla después del interrogatorio. Complemento circunstancial, después. Levantarse de la silla, eso también es un complemento circunstancial, después podría haberse levantado de la cama. Y después del interrogatorio sería un complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Primero complementos circunstanciales de lugar, después complementos circunstanciales de tiempo, después de modo, después de finalidad, después de los cortes. Esa coma, por lo tanto, es correcta. El compañero entendía, en la cuarta frase, propiamente no son frases, propiamente son enunciados. El punto no iría antes del guión, no. El punto cierra. El punto solo iría dentro del guión si ese punto perteneciese al inciso, es decir, a la parte del enunciado que se atribuye al narrador y no al personaje que habla.
Ese punto en realidad corresponde al dime la verdad, punto. Continúo diciendo, aquí no hay mayúscula, entonces el inciso va al final de la primera oración del enunciado. Pero entonces esa coma estaría bien porque viene después de un complemento exacto. Esta coma está bien precisamente por lo que dice el compañero, porque viene después de un complemento circunstancial de tiempo puesto al inicio. Lo que yo he llamado antes dislocado o antepuesto, que no está en el lugar lógico o habitual. Está bien. El punto no iría situado tras verdad. Podría ser dime la verdad, y entonces, pero esa C estaría en mayúsculas. Si el punto se situase detrás de verdad, el inciso que aparece entre rayas tendría que iniciar con mayúsculas. Y aquí no inicia con mayúsculas. Además, el inciso no aparece entre puntos, el inciso aparece en una de las oraciones, en la primera, en este caso, precediendo a la otra. Bueno, la que está mal es la que creo que tenía duda el compañero. Imagino, yo no entiendo por qué en la 7 la pregunta correcta es la A. Pues va. A pesar de las malas noticias, la mujer está contenta, no obstante, se nota la preocupación en su semblante. Perdón por la rima, uno se da cuenta ahora, pero en la prosa no hay que rimar. No seamos como aquella compañera que preguntaba en el foro qué tiene que estudiarse. Los exámenes son dentro de 15 días. Pues bueno, pues. O aquella o aquel que te escribe preguntando que si entiende. Es que quiero saber si lo estoy entendiendo. Hable con su terapeuta, yo no lo puedo saber. Bien, entonces, al compañero le produce duda porque aquí se está preguntando por lo más difícil de la puntuación, que es el punto y coma. A pesar de las malas noticias, sería un complemento circunstancial, modal adversativo, que, según la lógica, debería ir después del verbo. Como está dislocado, como aparece antes del verbo, ahí tenemos una coma que no ofrece ninguna duda. En este enunciado, ya mejor enunciado que frase, lo que tenemos es dos oraciones. Una oración, la mujer está contenta, cuyo orden lógico sería la mujer está contenta a pesar de las malas noticias, pero como a pesar de las malas noticias va delante de la mujer está contenta, ponemos una coma, y una segunda oración se nota la preocupación en su semblante, que tiene un nexo adversativo, ¿no? Por eso, a pesar de las malas noticias, está delante, porque si no tendríamos un complemento circunstancial modal adversativo y luego una segunda oración con un nexo adversativo. Entonces, sería como un pero si no. Había un jugador del Real Madrid que siempre le preguntaba que así, ¿no? O sea, quiere decir que en la oralidad se pueden dar esas cosas, pero... Bien, ahí hay un nexo interoracional que es no obstante. A pesar de lo anterior, se nota la preocupación en su semblante. Cuando alguien está contento, normalmente no se nota la preocupación en su semblante. Pero a pesar de estar contenta, o sea, la mujer está contenta a pesar de las malas noticias, pero a pesar de estar contenta, se le nota la preocupación. Eso es lo que indica no obstante. Bien, cuando un nexo interoracional de tipo subordinante, el significado de la segunda oración depende, para ser plenamente comprendido, de la primera, del significado completo de la primera. Este nexo oracional, o este modulador del discurso, sería una conjunción, pero al ser varias palabras, decimos que es un sintagma conjuntivo. No obstante, aparecen normalmente entre comas, pero cuando introducen una subordinada y unen y a la vez separan una subordinada de una principal, o sea, una oración cuyo significado completo no se entiende si no se analiza previamente el significado de lo que aparece antes, debe ir precedido
obligatoriamente por punto y coma para separar la oración cuyo significado no es completo y que depende del significado completo de la oración que aparece, aunque es un único enunciado. Exactamente. Igual. Punto y coma también. En ese caso hablaríamos de una conjunción. Aquí, como son dos palabras, hablamos de una locución conjuntiva, un sintagma conjuntivo, porque son varias palabras, pero si apareciese también teníamos que precederlo. Si apareciese al principio, entonces no, aparecería en mayúscula y no vendría precedido del punto y coma. No obstante notarse la preocupación en su semblante, la mujer está contenta a pesar de las malas noticias. Ahí habría una coma. No obstante. Pero este es uno de los casos obligatorios de punto y coma. ¿Sería incorrecto poner un punto y seguido en lugar de punto y coma? Se podría poner un punto en lugar de punto y coma. Entonces habría que escribir no con mayúscula. Y en ese caso tendríamos dos oraciones yuxtapuestas, o sea, dos oraciones que no forman un único enunciado. El hecho de que una oración pueda puntuarse de otra manera, pueda escribirse de otra manera, no implica ni que lo que aparece en el examen esté bien, ni que lo que aparece en el examen esté mal. O sea, lo que tenéis que contestar es lo que hay ahí. Aquí se podría poner un punto con una mayúscula, sí, claro. En un lugar de La Mancha cuyo nombre es Esquivias, podría ser, pero ha habido un anuncio muy bueno en la televisión, como he visto mucha televisión, que discutía Cervantes con Juan de la Cuesta, ¿no? Y Juan de la Cuesta le decía, este principio, Miguel, esto no, de cuyo nombre no quiero acordar. ¿Qué hombre no te vas a acordar? Bueno, pues, en un lugar de La Mancha cuyo nombre es Madridejos, pues podría empezar así, pero no empieza así. Por suerte, la lingüística ficción, han hecho películas de lingüística ficción, pero no se puede. Lo que no va definitivamente es la coma. No, ahí tiene que ir obligatoriamente el punto y coma. ¿De acuerdo? El punto y coma en lugar de la coma. Váyase, señor Cuesta. Bien, ahí hay un error. En váyase, señor Cuesta, que ahí hay, escribe el compañero váyase sin acento, y luego falta una coma aquí, porque señor Cuesta es un vocativo y debe ir precedido por coma. Bueno, lo del exclamativo lo podemos... Pero esa es otra... Se puede escribir con admiraciones también, pero no se puede escribir sin acento, no se puede escribir sin coma. Puntuación y... También para que veáis un poco por qué estudiamos juntos la puntuación y la puntuación. Y la puntuación tiene mucha relación con el uso de mayúsculas. Aunque no estudiamos explícitamente el uso de mayúsculas, porque se supone que ya lo sabemos, es importante pues eso, tener en cuenta que ese no obstante podría ir precedido de un punto, pero ahí tenemos una minúscula, con lo cual no puede ir precedido de un punto. Váyase, señor Cuesta, lo escribe el compañero con admiración, con acento. Así pues, coma, muy bien, porque esta es un verbo racional. Si la pregunta es sobre puntuación, en ningún caso la pregunta será un trick. No sé cómo se dice en español. Un trick, un truco. Una trampa, ojo, sí. Quiero decir que no se ocultará una mayúscula en el lugar en el que debe ir para inducir a error si tuviera que haber un punto en vez de una coma. No. Si alguien detectase algún error, esa pregunta se anularía. Por eso hay 28 preguntas y se califican 25. Si en alguna pregunta aparece una mayúscula, en alguna pregunta aparece un acento, por ejemplo, un año pasó. ¿Cuál es la palabra correctamente acentuada? Y por error se disparó el autocorrector de Word y salieron todas bien acentuadas. Eso no, el objetivo ahí no es que la gente sufra en el examen. Si veis que alguna pregunta está mal,
al día siguiente en el foro tenéis que decir, la pregunta 14 se preguntaba por una palabra bien acentuada y estaban las 4 bien acentuadas. La pregunta 14 se anula y entonces se evalúa en lugar de la 14 la 26. Recomendación, contestad las 26, 27 y 28, por si acaso no caéis en que se anula alguna, ¿de acuerdo? En caso de que tengáis dudas de que una pregunta esté bien o mal, contestadla también, porque puede que estéis equivocados vosotros. Los exámenes están muy revisados y no hay tricks en el sentido de trampas, ¿eh? No hay cosas para inducir a error. Sí que hay tricks en el sentido de cosas que hay que pensar. Hay que tener cierta agilidad mental y hay que tener la capacidad de discernir. O sea, si hay 4 opciones A, B, C y D y veis claramente que la A y la C no son, pero dudáis entre la B y la D, eso es porque se ha hecho para que dudéis entre la B y la D. Pero no se introduce un error en la B para... Si la compañera... ¿Había una compañera? No, es simplemente en el caso de, por ejemplo, si fuese una frase solo, o sea, por ejemplo, no obstante, te odio. En ese caso sería coma, ¿no? De coma. Y no aparecería con mayúscula. Claro, no con mayúscula, pero... Exacto. Perdón, una pregunta sobre el examen. Son 25 preguntas más las otras 3. Más 3, exacto. Supongamos que de las 25 yo solo quiero contestar 20. Contesto 20, pero igualmente tengo que contestar la 26, la 27 y la 28 que son las reservas. Porque puede que sea alguna de las 20 que tú has contestado se anule y entonces sí. Pregunta no contestada ni suma ni resta. Pregunta contestada de manera errónea, resta 0,13. Pregunta contestada de manera acertada, suma 0,4. Si tú haces el cálculo, ten en cuenta la 26, 27 y 28 en tus cálculos. No vaya a ser que digas, bueno, contesto 20 a 0,4, pues tengo un 8. Y luego te encuentras con que tienes un 7,6 porque una de las preguntas se han anulado y no contestaste a la 26. O sea, eso está hecho para que no podáis contestar a lo loco. O sea, para que no sea, voy a hacer aquí mierda y... Claro, a ver qué pasa. Hércules Mallorca 2. Más dudas en casa. Las mayúsculas solo van después de los puntos o los inicios, pero si ponen las... Bueno, están en 2 puntos seguidos de mayúscula, que nos recordaba el otro día un compañero, no creo que está, que es en las cartas. Trampa o truco. Trick o trick. Truco o trato. Sí, bien. Pero aquí no estamos para festejar a los gringos. Venga, vamos a seguir. Que hay gente aquí muy seria. La nueva ortografía, 2010, establece que las siglas podrían escribirse con o sin puntos. Aquí tenéis 2 opciones, verdadero o falso. Una pregunta puede ser incorrecta y falsa. Es decir, no es lo mismo verdadero que falso. Una cosa hace referencia al contenido y otra cosa hace referencia a la forma. Incorrecto es lo que contiene incorrección, falso es lo que contiene falsedad. Con la 1. Bien, eso es que la pregunta es buena. Es que busqué la nueva ortografía y ponía que obviamente no se ponía con puntos, pero en el caso de que estuvieran mayúsculas el texto, sí se ponía con puntos las siglas. Entonces, en ocasiones sí, en ocasiones no. Es que eso además creo que está corroborado. No, sí. En la actualización normativa. Luego ya leí la nueva ortografía y ponía eso que sí. Era con mayúsculas el texto, para diferenciarlo del texto en mayúsculas sí se ponía punto. Pero es que la pregunta dice que puede o que no puede. Entonces realmente... Vamos a, esto es importante, ¿no? Una compañera dice que fue a la ortografía. Esta compañera va a ser una gran filóloga. Ahora, esta compañera... Pero claro, si tú la motivación forma parte de, ¿no? Aquí hay que, a la juventud, ya a nuestra edad a lo mejor uno ya se ríe de estas cosas, pero hace bien la compañera en ir a la fuente. En el examen se pregunta sobre los documentos de estudio obligatorios. Pues eso lo Entonces, con historia también lo que claro. Los documentos de estudio obligatorio son una selección de la ortografía. No se trata de estudiar
está bien que lo manejéis y que lo consultéis y que vayáis viendo más documentos porque para el futuro, digamos, cuando estéis en cuarto, no podéis seguir con... la profesora Paloma Cuesta, en el resumen de la ortografía, dice que... Pero la ortografía no. Llegará un momento en que hay que emanciparse de esos documentos. Pero el examen está hecho sobre esos documentos. ¿Por qué? Porque hay compañeros que no tienen acceso a bibliografía y que no tienen acceso a internet, y el examen es el mismo. Acordaos de que tenemos compañeros, que son los compañeros más tristes, hay más triste que la privación de libertad, los que están en la cárcel. Los que están en la cárcel pueden que tengan la biblioteca, pueden que no. Este, por ejemplo, lo enviamos a Albacete o a no sé dónde, porque estaba el de la Katana, estudió estudios ingleses, y nos pidió el libro, y se lo mandamos. Pero, compañeros, ya digo que no hay nada más triste, o sea que más triste es mirar el DPD, no, hay todavía más triste que el que no puede mirar el DPD, que no tiene móvil. O sea que está bien que mires la ortografía, pero a la hora de responder, ¿por qué se pregunta? Por los documentos. ¿Es poco? Es poco. ¿Que es bastante? También. Una cosa puede ser poco y bastante. Halloween, sí, Halloween. Profesor, cualquiera de las preguntas opcionales 26, 27 o 28, si está bien contestada, ¿es válida? No. La pregunta 26 solamente es válida si se anula una de las anteriores. La pregunta 27 solo vale si se anulan dos. Y la pregunta 28 solo vale si se anulan tres. Así que, si los exámenes van bien hechos y los hemos trabajado mucho y van bien hechos, pero hay que hacer 18 exámenes, de 28 preguntas. Teníamos una compañera que era muy buena en esto de las matemáticas, ¿no? Que haga el cálculo. Se puede escapar algún error en alguna, por eso se ponen las de reserva. Todos los años en algún examen, porque hay un examen para América, y hay un examen para Europa, y hay otro examen para Guinea, y hay otro examen para el centro penitenciario, y hay otro examen de reserva para Europa, y hay otro examen de reserva. Claro, no puede ser, el examen no puede ser a la misma hora aquí que en Santiago de Chile, porque entonces estarían los chilenos, ¡a ver, la 18! Entonces, en Santiago de Chile la 18 tiene que ser diferente. Quien dice los chilenos, tenemos un compañero chileno, los bolivianos, no sé si tenemos un compañero, pero tenemos compañeros de Lima, entonces, con ese tipo de cosas, y luego, pues, en Guinea son diferentes, que hay que hacer muchas preguntas, y en ese mare magnum de preguntas, por mucho que se revise, puede haber algún desliz, y por eso hay reserva. Pero la reserva no vale a menos que se anule la pregunta, ¿de acuerdo? Así que los compañeros que tenemos en Lima no van a hacer el mismo examen que vais a hacer vosotros. Por si acaso tenéis un plan ya para poneros en contacto con ellos. Mandan intindinichu profesor. Quechua, qué bonito, qué bonito. Manan intindinichu profesor Chao. No entiendo en quechua. Nanku Capa, ¿cómo es? Muchas gracias. Nanku Capa. No, tenemos un peruano que no sabe. ¿Cómo es Nanku Capa? Nanku Capa. Yo lo sé por calle 13, por Latinoamérica. Bueno, no hay preguntas sobre el quechua. Seguimos. Las palabras empleadas con un sentido anómalo. ¿Qué quiere decir anómalo? Propio, irónico, el sarcasmo. Lo de sexo débil, que ahora desde el mes pasado pasa a ser irónico, no, respectivo. Error de la academia, porque lo que es irónico. Podrán escribirse entre comillas, preferentemente, o también en cursiva. Esto es verdadero, ¿no? Sexo débil, ¿no? Los símbolos, por ejemplo, las unidades de medida, las unidades de medida, como las demás abreviaturas y a diferencia de las siglas, deben escribirse con punto al final. Falso. Los símbolos, que son interlingüísticos o internacionales, entre ellos las unidades de medida, el metro, el litro, el centímetro, se escriben sin punto, como las siglas, a menos que estén en textos.
Tenemos varios compañeros que hablan quechua, están utilizando el quechua como criptolengua para que no nos enteremos de lo que dicen. Para que luego nos andemos peleando por si en Bruselas dicen, pero ¿qué Bruselas? El que tenga imperio que lo luzca, el que no que desde 2010 la Academia recomienda no usar nunca la tilde diacrítica. Falso. Falso de toda falsedad. No la coma se usa para separar los miembros de una enumeración, incluido el último si va precedido de una conjunción copulativa. Los miembros de una enumeración, a excepción del último, cuando este va precedido por una conjunción copulativa, que puede ser adversativa o puede ser sumativa, la O, la I, la E, la U. Por su valor equivalente a ni, por su valor equivalente a etcétera, en cursiva, el empleo de la abreviatura etc. Aquí aparece en cursiva por un uso metalingüístico, seguida de los, fijaos que aquí en minúscula, porque el punto de abreviatura no obliga a poner mayúscula al final, seguida de los puntos suspensivos es anómalo, efectivamente. Se trata de una redundancia. etc. y puntos suspensivos sirven para suspender una enumeración. Por lo tanto, usar ambos signos juntos, la abreviatura y el signo de puntuación, es redundante. La anomalía aquí sería de redundancia. Cuando se citan juntos el título de un poema y el del libro al que pertenece, ambos se deben escribir en cursiva. Falso. Los artículos en prosa que forman parte de obras mayores, los poemas que forman parte de poemarios, los artículos de periódico frente a la cabecera del periódico, la parte menor entre comillas y la cabecera o el título de la recopilación, del poemario, de la cabecera del periódico en cursiva. Según el Diccionario Panhispánico de Dudas, deben evitarse, por no ser propios del habla culta, los cambios de la vibrante y de la lateral y de la vibrante en S. Tema 5, verdadero. De la R en L, mi amor en lugar de mi amor, caldo en lugar de cardo, o sea, compañero, y de la R en S, o incluso de la S en R en S, ahora no se me ocurre. Bueno, luego lo vemos, que es el tema. En cualquier caso es verdadero. Deben evitarse por no pertenecer a la lengua culta. Aparece también en el libro coordinado por Green. La letra C, representada en cursiva mediante la grafía, representa 3 fonemas consonánticos distintos. La velar oclusiva, en Carriazo, por ejemplo, la interdental sorda, en Cereza, al principio, la primera, y el tercero. ¿Tienes fonemas consonánticos que puede ser tercero? No, la letra C. Ah, efectivamente, la S. La S en quien pronuncia Cereza. Eso es. Quien se sea, para el que se sea, representa una S. Luego al final soy un castellano viejo rancio yo. El seseo consiste en pronunciar la letra S, grafía en cursiva, con un sonido similar al que corresponde a la letra Z en las hablas del centro, norte y este de España. Falso. Esa definición corresponde al ceseo. Pronunciar la S con un sonido similar al que corresponde a la Z en el centro, norte y este de España, que no sé por qué está aquí el este y no está el oeste, pero bueno, en fin. Eso es el ceseo, no el seseo. El seseo consiste precisamente en pronunciar la Z con un sonido similar al que corresponde en el centro y norte de España a la... ¿Podría yo contestar esa pregunta sin saber la parte geográfica? Es que es el tema 5, ¿no? ¿Pero tengo que plantear así? Aparte de saber qué es seseo, de pronunciar la Z en forma de S, lo que hacemos los chilenos, por ejemplo. Sí.
Digamos que ahí lo entiendo, pero Sí. tienes que saber en qué parte de España se produce ese fenómeno, eso es más geografía. Sí, entiendo. Es como que preguntar en qué parte de Chile se hace el ceseo, en qué partes no. Sí. Bueno, yo entiendo que yo estoy contigo en que habría que aprender más geografía chilena y saber que Chile es más largo que los Estados Unidos y Canadá juntos. Pero como no nos da para mucho, hay que aprender lo que viene en el libro, y yo creo que en el libro se define así. No es un reclamo, solo para saber. Sí. La manera de definir la S desde el punto de vista de la pronunciación es geográfica. De hecho, yo os he traído unos mapas para tratar de acercaros a eso. Pero bueno, no es necesario. Aquí por eso digo que no sé por qué el este sale ahí. No digo porque si sale una pregunta similar en el examen, sí. Esa no la podría contestar, porque no tendría que aprender de memoria en qué zonas geográficas de España se produce ese fenómeno. Bueno, sí, pero eso solo afecta al seseo, al ceceo, al yeísmo. Bueno, centro y norte. De todas maneras, estando donde estamos aquí en Lavapiés, te das un paseo y lo que es el centro ya lo tienes fácil. El norte, ahora con la nieve no te lo recomiendo, pero en cuanto haga buen tiempo. Y lo del este se referirá a Aragón, no sé. Pero sí, un mínimo de geografía, o sea, para saber que el ceceo corresponde con el centro y norte peninsular. También tampoco hace falta que te aprendas que el centro empieza en la frontera entre Córdoba y Jaén, al principio de sílaba, aunque para el final de sílaba corresponde con la Sierra de Ávila y la Nacional 6. Porque no es lo mismo decir asco que saco. Pero bueno, es que tenemos alumnos también de América que tienen el mismo problema en el máster, ¿no? Cuando de repente empiezas a hablar del noroeste de la provincia de Cáceres y te dicen, y eso, dicen, la frontera con Portugal, pero eso no es Galicia, y al Huelva también, me tengo que aprender las provincias de España, nada. Pero bueno, sí, es una dificultad añadida, es una dificultad. Bueno, el diccionario panhispánico de dudas considera un vulgarismo, esto lo tenéis en el resumen de entradas del diccionario panhispánico de dudas. Y es verdad que el diccionario panhispánico de dudas o la ortografía hacen referencias geográficas, no solo a España, en la gramática también a América, pero sí, bueno, es que pregúntale tú a un madrileño dónde está Mendoza, Argentina, en la Concagua. ¿Que van a comprar toallas a Chile? Pues está cerca de la frontera, ¿no? Que hace frío, que tienen vino, mendocino. Pero bueno, tú sabes que mendocino se escribe con C, aunque Mendoza se escriba con Z, independientemente de donde esté Mendoza. El diccionario panhispánico de dudas considera un vulgarismo pronunciar el fonema, velar, oclusivo, sonoro, como labial, oclusivo, sonoro. Verdadero. Es decir, abuelo en lugar de abuelo, es decir, bueno en lugar de bueno, considerado un vulgarismo. La forma mayúscula del dígrafo LL o L es L mayúscula, L mayúscula. Es decir, ambas letras componentes del dígrafo deben escribirse en mayúscula. Falso. Solamente la primera letra del dígrafo se ha de escribir con mayúscula para hacer la mayúscula. Excepto si todo el texto está escrito mal. ¿Una pregunta? Sí. Bueno, quise corroborar, digamos, todo lo que venía aquí para vale. El ocio es muy bien, sí. Y no encontré dónde venía. Lo de las mayúsculas, los dígrafos. Actualización normativa. Sí, en el último tema. En el último, en el 4. No me acuerdo. La compañera con la seguridad que lo dice. Sí. Bien, pasamos al siguiente. No sé si hay más dudas en casa. Aguja por aguja, efectivamente. Aguja. Se han confundido más los compañeros españoles con esta pregunta, creo que yo. Ah, mira, consuelo para los australes. Parece que los coreanos también se confunden con el centro de España y tal. En este caso, la geografía española nos ayuda porque no entramos a confundir. Se han confundido más los compañeros españoles. Bueno, en fin.
Esas son, por lo que he visto, las notas están entre el 7 y el 9,5. O sea, ha habido muy pocos 10 esta vez, porque hay preguntas que ha sido difícil corroborar, que hay dudas, que la gente se confunde, en fin. Pues la lección es que para el examen hay que desayunar bien. ¿Nos permite pronunciar fonemas en el examen, aunque sea en voz baja? En el examen no voy a estar yo. Cada uno vais a ir a un centro asociado. Los de Madrid, según vuestro apellido, tendréis que ir a las tablas, a distintos sitios. Y allí va a haber un tribunal de exámenes. Los miembros del tribunal no tienen por qué ser de lengua. O sea, no os van a poder ayudar. Yo no voy a estar esta vez en un tribunal de exámenes. La última vez que estuve en Tortosa. O sea que tampoco puedes ayudar a la gente, ¿no? Pero en principio no os van a permitir hacer ruido. Entonces, pronunciar fonemas utilizando la parte infraglótica, es decir, la parte fonadora, no. Pero si os ven hacer así, a lo mejor les dais un poco de pena y de cosica y tal, y os pueden decir que si os pasa algo, pero no creo pero no hagáis ruido porque vais a estar con compañeros al lado que si te toca un compañero de dibujo técnico o uno que está con la calculadora o uno de estos de derecho que tiene 20.000 libros, a lo mejor os molesta el más a vosotros y entonces os apetece pronunciar unas jotas, unas zetas, así, en venganza. Pero eso ya es cosa vuestra, yo no lo recomiendo, no recomiendo entrar en litigio innecesario y desde luego eso no se valora en el examen. El examen luego lo corrige un ordenador y es todo muy triste, luego ya es muy triste. O sea, lo divertido era hasta hoy. Lo que nos quede mañana, pero luego además ya es gris. ¿Qué opción está mal acentuada? El chiismo ha hecho muchos avances. Palabra llana, acabada en vocal, me lleva acento. Menudo, diita, me estás dando. Diita, palabra llana, acabada en vocal, no lleva acento. Vino junto a sus hermanitos y tíitos. Palabra llana, acabada en ese, no lleva acento. Están bien acentuadas las tres. Han detenido a varios chiitas. Ese acento se puede ver incluso en la prensa. Ese acento es incorrecto. Chiita es una palabra llana que acaba en S y por lo tanto está mal acentuada. Vocales juntas, siempre, hiato. Por lo tanto, una pertenece a una sílaba y otra a otra. Y se acentúa la segunda. Si por posición le corresponde, si es esdrújulo, se le pone, ¿no? Un chiitita. Un chiita pequeñito, un chiitita, ese llevaría acento. No llevaría acento porque los diminutivos atraen hacia sí el acento y chiitita. ¿Qué enunciado está bien puntuado? Además de decirlo, lo hizo. La coma tiene que ir ahí. Además de decirlo, lo hizo. Sin embargo, es cierto, bien acentuado. Pedro, ¿de verdad lo crees así? Pedro es un vocativo. Entonces necesita una coma. Además, debería ir incluido en la pregunta. Estimado amigo, por la presente le informo de qué. 2 puntos. Estos son los famosos 2 puntos que decía el compañero con mayúscula después. 2 puntos. En español se pone 2 puntos. En español lo oculto es 2 puntos. Yo sé que llegaréis a hacer el trabajo fin de grado y me escribiréis los estudios ingleses y pondréis la coma ahí porque habéis leído mucho en inglés y se pone ahí coma en inglés. Se pone como en francés, se pone como en italiano, pero es que en español se pone 2 puntos. Entonces, en el examen, y mayúscula después. Y en renglón seguido. En la C, que has dicho que Pedro va dentro de la pregunta. Pedro es un vocativo. Pero no va dentro del... Podría ir, pero en cualquier caso con la coma. Aquí lo que falta es la coma. Podríamos verlo también dentro de la pregunta. Cuando va al final, siempre tiene que ir dentro de la pregunta. Y otra. ¿Qué enunciado está bien puntuado? Esto está tomado de exámenes reales, ¿no? Le invité, sin embargo, no vino. Le invité, sin embargo, no vino. Además, no tienes razón. Ese además es oracional. ¿Cómo? Está bien. Pienso, luego existo. Esto no es una enumeración. Estos son 2 oraciones. Pienso, luego existo. No hay.
Juan, no me haga repetir la orden, Juan, es un vocativo, ya veis que se repite, o sea, tenéis que hacer 28 preguntas, pero hay varias de puntuación, varias de acentuación, yo os recomiendo que vayáis por bloques. Había una pregunta, sí. La A, sin embargo, no sería como no obstante o pero... Punto y coma, sin embargo, no vino. Sí, lo que pasa es que como es breve, si ponemos las dos, la primera tendría que ser punto y coma. Pero si ponemos una solo, considerando que el enunciado es corto, le invité, pero no vino. Le invité, sin embargo, no vino. Porque une una coma. Bueno, pues para mañana... no, la palabra chiítico, sí, chiítico como adjetivo sí, porque habría dos posibilidades. Estaría la posibilidad chiítico, que sería un chiíta pequeñito en Aragón, un mañico, un chiítico, o chiítico, chiítica, que sería un adjetivo relativo, el pensamiento chiítico. Yo creo que sería el pensamiento chiítico. Chií sí se acentúa. Chií se acentúa porque en ese caso es aguda y acaba en vocal. De hecho, cuando vemos chiísmo o chiíta escrito, es porque chií sí se acentúa. Porque es aguda acabada en vocal. ¿Nos permitirán pronunciar con más en el examen? Bueno, lo que se pronuncian son sonidos, además. Bien, si os parece, mañana os recuerdo a las 7 en el aula 3, para los que podáis venir. A partir de las 7 vemos el tema 5, dudas que podáis tener del tema 5, y repasamos un examen. Para que podáis prepararlo un poco, os voy a recomendar, como hice antes de vacaciones, que veáis la página donde están los exámenes de años anteriores. Vale, un poco de geografía. Buscáis en Google repositorio de EX y ya os sale repositorio de exámenes UNED. Vais a repositorio de exámenes UNED, depósito de exámenes UNED se llama, bueno, depósito de exámenes, que está en Calatayud. Este es el aspecto que tiene el depósito de exámenes y entonces accedéis con vuestra clave. Marcáis vuestra asignatura, primer curso, comunicación oral y escrita en lengua española 1 o comunicación oral y escrita, aquí estamos en estudios ingleses, según el grado tenéis que entrar a una y entonces llegáis aquí y tenéis los exámenes. Primera semana, segunda semana, original y reserva. ¿Vale? Tenéis los de septiembre. No. Los exámenes así, tal como los vais a ver. No están en negrita las correctas, no se saben las incorrectas. Eso sí, tened en cuenta que durante la semana que viene está abierto el foro. Si tenéis alguna duda podéis utilizar el foro para... Hay preguntas que tienen doble respuestas correctas, hay preguntas que se anularon en su momento. No están las... Mañana vamos a hacer el de septiembre de 2014. Pero si queréis traer otro, más moderno, pues vais ahí al depósito de exámenes. ¿Mañana es la última clase? Mañana es la última clase. ¿La vas a grabar? Sí, voy a grabarla. Y la retransmitiré en directo también. Y estaré aquí para los que podáis venir. ¿Alguna duda más? A las 7, 19 horas. La próxima tutoría será mañana, viernes 12 de enero a las 7 de la tarde. La clase va a ser grabada. A las 8:30 no va a haber clase. ¿En qué aula? En el aula 3 de Gregorio Marañón. Y va a ser la última clase, no va a haber más clases. ¿Alguna duda más? ¿No? Hasta mañana, corto.